Muy bien, muy buenos días a todos. Ya se nos han incorporado pues más personas que se encontraban pendientes por ahí de ingresar. Les agradecemos nuevamente a todos por acompañarnos en esta mañana de parte de Consortium Legal y del Departamento Regional de Derecho Laboral de nuestra firma. Estamos muy agradecidos y muy complacidos de poder contar con su presencia en este nuestro primer webinar regional del año. Hoy, como parte de los programas de servicios regionales que tenemos, pues queremos realizar con ustedes una actividad donde vamos a analizar las figuras de la confidencialidad y de la no competencia dentro y después de la relación laboral y cómo se manejan estos temas a nivel de la región. Como parte del equipo de Derecho Laboral Regional de Consorcio Legal, nos acompaña hoy don Federico Celada, quien es especialista en temas laborales y de seguridad social en Guatemala, Carlos Rodríguez, que nos acompaña analizando todo lo que es la parte de la especialidad del derecho laboral en El Salvador, don Fernando López, que es nuestro socio en Honduras, doña Berta Ortega, socia encargada de la parte de derecho laboral en Nicaragua, y quien les habla, Osvaldo Madrid, muy complacido de estar con ustedes, encargado del área del derecho laboral en Costa Rica. Sin más, y reiterando el agradecimiento por participar en esta actividad, entramos ya en materia de lo que es propiamente el tema de la confidencialidad y la no competencia dentro de la relación laboral en la región. Y lo primero que tenemos que sentarnos a analizar para empezar a conversar de este tema es si dentro de las legislaciones regionales existe o no la obligación del trabajador de mantener la confidencialidad durante la relación de trabajo. Es decir, si mientras se desarrolla la relación laboral, el trabajador está o no obligado a mantener el deber de confidencialidad. Bueno, en este apartado lo primero que tenemos que tomar en consideración es que efectivamente en todos los países de la región de una u otra manera se regula el manejo de la información confidencial. Es decir, que sí se establece la obligatoriedad del empleado de cuidar y de resguardar esta información. ¿Qué pasa cuando un trabajador no cumple con esta obligación? Bueno, los efectos del incumplimiento van a depender siempre del nivel de afectación que se genere con la falta. ¿Por qué? Porque entendemos que si existe un deber de confidencialidad, el incumplir ese deber va a generar necesariamente una falta a las obligaciones laborales. Esa falta va a tener como consecuencia una eventual sanción, y esa sanción, no tenemos una fórmula mágica escrita sobre cuál debería ser, dependerá de la gravedad de los hechos o de los efectos y consecuencias que haya tenido esa falta. Entonces, efectivamente, en nuestra región, en todos los países, tenemos la regulación de la figura de la confidencialidad como parte de la obligación de la relación laboral, y en todos los países, cuando el trabajador incumple esa obligación, se tiene que afrontar las consecuencias de dicho incumplimiento. Ahora, decíamos que dependiendo de la gravedad de la falta, pues así iría la gravedad de la sanción. En el peor de los escenarios, podríamos nosotros llegar a valorar el despido sin responsabilidad patronal, esto es, sin ningún tipo de obligación por parte del patrono, en contra de un trabajador que ha incumplido con su deber de obligación, con su deber o su obligación de confidencialidad, perdón. Sí, la respuesta es sí. La facultad o la posibilidad de ejecutar un despido por incumplimiento al deber de obligación es común en todos los países de la región. La totalidad de los países permiten la posibilidad de ejecutar un despido sin responsabilidad patronal cuando hay un incumplimiento de la obligación de confidencialidad, pero cuidado, no es ante cualquier incumplimiento, es ante un incumplimiento cuyas consecuencias hayan sido graves para los intereses del patrón. Aquí es importante tener en consideración que no nos vamos a fijar necesaria o únicamente en el incumplimiento en sí, sino que vamos a tener que analizar cuáles fueron los efectos de ese incumplimiento, cuáles fueron las circunstancias que ese incumplimiento le generó al patrono de forma dañina, para poder ver si se justifica o no se justifica la terminación de la relación laboral. De ahí que la posibilidad de despido va a tener que ser analizada caso por caso. Cada circunstancia concreta debe analizarse de forma específica para verificar si es posible o no ejecutar un despido en contra de un trabajador que incumple la obligación de confidencialidad. Y surge la pregunta, en estos casos, de si es necesario, previo
a la ejecución del despido, preverlo eventualmente en un instrumento de regulación interna o en un contrato de trabajo? La respuesta es que esto siempre es recomendable. La obligación de confidencialidad siempre es recomendable tenerla regulada dentro de los contratos de trabajo. ¿Es indispensable o es obligatorio? No en todas las legislaciones, no necesariamente. La obligación existe per se en la mayoría de legislaciones, independientemente de que esté en el contrato, pero sí, en la totalidad de las legislaciones es recomendable que se prevea la existencia de esta obligación dentro de los contratos de trabajo. ¿Okay? Ahora bien, decíamos que es recomendable que esté en los contratos, pero no es indispensable o obligatorio. Lo que sí es obligatorio definitivamente es que esté regulado. Lo que sí tenemos que entender como obligatorio es que esté regulado en algún instrumento interno. Puede ser una política, puede ser en un reglamento, puede ser, como decíamos, en el mismo contrato de trabajo. Aquí la importancia es que haya un documento laboral que regule de manera adecuada el deber de confidencialidad. Y ojo que cuando hablamos de regular el deber de confidencialidad, no hacemos referencia únicamente a decir que el trabajador tiene la obligación de confidencialidad. Aquí hablamos de establecer toda una estructura del manejo de la información confidencial, de modo tal que primero determinemos cuál es esa información confidencial. No toda la información dentro de una compañía puede ser confidencial. Yo no puedo simplemente decir todo lo que el trabajador conoce en empresas es confidencial y sobre todo eso tiene deber y obligación de confidencialidad. No, yo debo determinar de manera clara cuál es la información confidencial y sensible de la empresa. Dentro de esos instrumentos de regulación, por eso se habla de reglamentos o de políticas, yo debo establecer cuál es el tratamiento que se le da a la información confidencial. Y una vez que yo tenga claro cuál es el tratamiento que se le da a la información confidencial, entiéndase dónde se resguarda, quién la maneja, cómo se transmite, a partir de ahí yo puedo determinar quiénes tienen acceso a esa información, cómo pueden manejar esa información y con base a esa estructura determinar cuando se incumpla con las obligaciones ahí establecidas, cuál es la gravedad de los hechos de incumplimiento. ¿A qué me refiero con esto? A que efectivamente todos los países regulan, como veíamos, la obligación de confidencialidad. Efectivamente, nosotros podemos sancionar a un trabajador incluso con el despido por incumplir la obligación de confidencialidad, pero la obligación de confidencialidad para poder ser ejecutada, para poder ser reclamada por parte del patrón, tiene que estar debidamente regulada y estructurada a lo interno de cada empresa. ¿Por qué a lo interno de cada empresa? Porque la legislación establece de manera regular la obligación, pero no puedo determinar de forma específica qué entiendo yo dentro de mi compañía en específico por información confidencial o no. Por eso es que la obligación del patrono, previo a ejecutar cualquier acción, es mantener debidamente regulado a lo interno de la compañía lo que entendemos o no por información confidencial. Se me olvidaba mencionarles que durante el desarrollo de la charla vamos a poder estar atendiendo dudas o consultas que surjan en cuanto a los temas que vamos a estar viendo. Para eso les voy a agradecer que por favor hagan uso del chat o el espacio de preguntas y consultas que todos pueden apreciar en, me parece que la parte superior de la presentación que se está desarrollando acá en el Zoom. Entonces, por favor, si tienen dudas o si tienen consultas, vayan escribiéndolas por ahí en la parte de preguntas y respuestas o en la parte del chat y con gusto las vamos a estar analizando durante el desarrollo de la presentación. Muy bien, vimos ya la existencia de la obligación de confidencialidad, vimos los efectos que podría tener y vimos cómo debe estructurarse el resguardo y cómo debe estructurarse la organización de esta obligación. Ahora vamos a empezar a analizar cómo podemos entender o qué podemos entender nosotros por confidencialidad y cómo usamos o qué referencias tenemos para entender qué información tiene carácter confidencial. Para esto le voy a dar paso a nuestra socia de Nicaragua, doña Berta, quien los va a acompañar y les va a dar algunos datos sobre este y otros temas de interés. Doña Berta, por favor. Bien, buenos días, Osvaldo. Muchísimas gracias a todos por participar. Efectivamente, siendo tan importante el tema de la confidencialidad para la empresa, creo que lo primero o una de las cosas importantes que tenemos que analizar es lo que establece nuestra propia legislación sobre la información confidencial. De hecho, o sea, revisando todos los códigos de Centroamérica, la información que se refiere a la confidencialidad es muy escueta.
Es decir, no hay una definición suficientemente amplia para entender qué información debemos de considerar confidencial. En algunas oportunidades el código del trabajo se refiere a secretos comerciales o a alguna otra información sensible, pero realmente es sumamente limitado la definición que tiene los códigos del trabajo centroamericano respecto a la información confidencial. Y probablemente esto se deba a la época en que en que los códigos fueron emitidos, ¿verdad? Que la información pues se manejaba de forma diferente, prácticamente documental únicamente, y ahora es una cantidad de información impresionante la que se maneja en forma digital y obviamente pues se requiere una mejor cobertura. En algunos países, por ejemplo, se utiliza de referencia como en El Salvador, la ley de protección de datos, que si bien no entró en vigencia, pues establece algunos parámetros importantes para definir qué se considera una información confidencial. Igualmente, en Costa Rica, la ley de información no divulgada también da otros elementos referidos a qué información se debe considerar secreta, confidencial, y dentro de ese marco el respeto que se debe tener por esa información. Entonces, dado que ni en los códigos del trabajo ni en leyes especiales hay una información exhaustiva de lo que se debe considerar información confidencial, es importante que a nivel interno en las empresas, como lo decía Osvaldo anteriormente, se tenga una definición clara de qué información es para ellos información confidencial, porque de esa definición, que puede estar a través de políticas, a través de reglamento interno o a través de cualquier otro documento, se establece claramente y se delimita qué información es confidencial para cada empresa, porque podría ser que para una empresa algunos temas no tengan carácter confidencial, para otra empresa sí podría ser que esos temas. Entonces es importantísimo que cada empresa tenga su delimitación de lo que se considera información confidencial. Ahora bien, ya Osvaldo abordaba el tema de la obligación del trabajador durante la relación laboral. Efectivamente, en todos los códigos, como él lo señalaba, de una u otra manera está establecida la obligación de confidencialidad. Pero entonces ahora se cabe preguntar si es posible establecer esa obligación de confidencialidad una vez que termina la relación laboral, porque tan importante es conservar para la empresa la información mientras existe la relación laboral, como conservar la confidencialidad de esa información cuando termina la relación laboral, porque el quehacer de la empresa continúa aun cuando un trabajador ya deje de estar en ella. Y esa información al que el trabajador tuvo acceso continúa siendo muy valiosa para la empresa y para el desarrollo de sus negocios. Entonces, sí es posible pactar la obligación de confidencialidad postcontractual. Y para esto es necesario, ¿verdad?, establecerlo en forma precisa y concreta. Podría ser desde el contrato de trabajo o posteriormente en algún acuerdo especial de confidencialidad. Entonces está la posibilidad de que el ex trabajador en este caso, ¿verdad?, que ya no labora para la empresa, si tenga el deber de confidencialidad, si lo pactó o fue debidamente pactado con su empleador. Ahora bien, la importancia de pactar este deber de confidencialidad postcontractual es precisamente para que el ex trabajador no divulgue esa información. Pero si el trabajador la divulga y obviamente hay un acuerdo de confidencialidad postcontractual, el empleador, ahora empresario sencillamente porque ya no es su empleador, tendría el derecho de ejecutar ese acuerdo de confidencialidad postcontractual. Entonces, ¿qué se requeriría para que esta empresa pueda ejecutar un acuerdo de confidencialidad postcontractual? En primer lugar, se requiere que lo hayamos pactado, ¿verdad? Porque si no lo pactamos, no puede haber incumplimiento de obligación.
En segundo lugar, que este ex trabajador incumpla la obligación que tiene con la empresa, porque si no la incumple y se conserva, ¿verdad?, la confidencialidad con toda la información que obtuvo mientras laboró para la empresa, pues no hay ninguna violación a dicho acuerdo. Y en tercer lugar, que exista suficiente elemento probatorio, y este es un tema sumamente delicado porque pudiesen existir los dos anteriores, pero si la empresa no tiene cómo probar o prueba suficiente de que realmente hubo una violación a la confidencialidad y que por la violación a la confidencialidad se le ocasionó un daño, pues entonces, aunque tengamos el acuerdo, aunque sea pactado, pues va a ser difícil que una autoridad judicial le dé la razón a la empresa, ¿verdad?, de que hubo una ruptura de ese pacto de confidencialidad postcontractual. Ahora, con respecto a este tema de la ruptura de un pacto de confidencialidad postcontractual, o sea, las legislaciones y las legislaciones de los países tienen un tratamiento bastante similar. Por ejemplo, Costa Rica, Honduras y Nicaragua, o sea, si se da un rompimiento de un acuerdo de confidencialidad ya postcontractual, lo tiene que conocer una autoridad civil. Se tiene que ir a un juez civil a demandar este rompimiento y a probar los daños y perjuicios que se ocasionaron. En el caso de Guatemala, si el pacto de confidencialidad postcontractual se hizo desde el contrato, lo conocería, la violación a ese acuerdo postcontractual lo conocería el juez del trabajo, y si no es a través de un documento laboral como el contrato en Guatemala, pues también se tiene que ir a la vía civil. Y en el caso de El Salvador tenemos la particularidad de primero se debe intentar, para garantizar el derecho, ir a la vía laboral, y solo que el juez del trabajo establezca que carece de competencia, entonces iríamos a la vía civil. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad?, de que quede sumamente bien regulado el tema de la obligación postcontractual y que estemos claros de qué vía es la que podemos utilizar para exigir el cumplimiento de esa obligación de confidencialidad que el trabajador hizo una vez de que termina su relación laboral. Excelente, doctora. De verdad, muchísimas gracias, doña Berta. El tema que usted, o los temas que usted ha tocado, pues han generado, de hecho, algunas consultas de parte de los participantes. Henry Linares, quien le agradecemos muchísimo la participación y la atención al escenario, nos pregunta algo que usted ya ha comentado, pero me parece importante retomarlo. Dice, ¿qué pasa cuando hay daños después de finalizar la relación laboral? Que es un poco lo que nos mencionaba, doctora. Es decir, cuando alguna persona incumple la confidencialidad, y si se puede hacer algo después de un año, posterior a un año que haya finalizado la relación laboral y que se haya causado el daño. En esto, Henry, pues un poco haciendo eco de las palabras de la doctora, sí se puede hacer algo, ¿verdad? Recordemos que todo incumplimiento que genere un perjuicio, pues podría eventualmente ser reclamado en sede judicial y tratar de que sea enmendado, normalmente mediante algún tipo de indemnización económica. En cuanto a si después de un año se puede o no realizar algo, recordemos que aquí vamos a depender de qué vía hacemos el reclamo. ¿Por qué de qué vía? Porque dependiendo de la vía en la que se pueda hacer el reclamo, si es la civil o si es laboral, en la mayoría de países es la civil, dado que ya no existe la relación laboral, lo que va a considerarse para efectos de verificar si podemos o no reclamar es el periodo de prescripción de esa. En Costa Rica, por ejemplo, el periodo de prescripción de la vía civil es de 10 años. El periodo de prescripción de la vía laboral es de un año apenas para el patrono, pero la civil es de 10 años. Entonces sí, podríamos eventualmente pensar en hacer algo en Costa Rica después de un año de haber finalizado la relación laboral y demostrar que se generó el daño. Dependerá de cuál es el periodo de prescripción en cada país y la vía correspondiente para verificar si podemos o no podemos hacer. Luego, Abimael Méndez nos pregunta o nos pide que si podríamos dar un ejemplo de prueba para presentar en tribunales en cuanto a la violación de confidencialidad. Bueno, Abimael, el tema es interesante, ¿verdad? Los abogados sabemos que esto es un problema de prueba, porque efectivamente presentar la prueba es un problema, ¿verdad? Saber cuál prueba presentar siempre genera inconvenientes o problemas. Mira, es de la prueba más variada. Podría ser desde algún tipo de mensaje en una red social donde un trabajador
por la razón que sea, un ex trabajador, por la razón que sea, dio un mensaje donde exponía información confidencial, hasta como nos ha ocurrido en Costa Rica, ejemplos de trabajadores que luego de terminar la relación laboral nos damos cuenta que facilitaron información desde su correo electrónico para terceras personas ajenas a la compañía o incluso para competencia de la compañía. Entonces, el nivel de prueba que podemos presentar va a ser muy variado, va a depender mucho de qué podamos entregar. Recuerdo un caso que me tocó pues analizar más a nivel académico que otra cosa, pero recuerdo un caso en el que me tocó analizar un incumplimiento del deber de confidencialidad postcontractual, y la prueba que presentamos fue el gerente general de la compañía, de la competencia del cliente, quien se brindó como testigo, y él manifestó que a él le habían llegado a dar información confidencial y que a él eso no le parecía un tratamiento correcto dentro del mercado. Entonces, esa fue la prueba que aportamos. Pero la prueba es muy variopinta, va a depender muchísimo Sí. de qué podemos o no tener en el caso concreto. Adrián Álvarez, Adrián, encantado de saludarte, qué bueno que estás con nosotros, nos pregunta cuál es el plazo razonable para establecer la obligación de confidencial post-contrato. Eso va a depender de cada legislación, Adrián, pero hablando del tema de la confidencialidad, que es un tema que resguarda evidentemente la información sensible de las empresas, debemos decir que no existe un plazo para establecer esa obligación. ¿A qué me refiero con esto? A que la obligación es perenne, va a durar todo lo que dure la relación postcontractual, perdón. Es decir, después del contrato de trabajo, mi obligación es por siempre y para siempre, salvo, por supuesto, que por otros medios o esa información deje de ser confidencial o se revele. Pero mientras tanto, la obligación siempre se va a mantener. Abimael nos comenta que en algunas ocasiones el Ministerio de Trabajo de Guatemala no acepta, en algunos departamentales, la inclusión en contrato de lineamientos que no sean los comunes, los que ellos pues normalmente manejan. Entiendo que esto hace referencia a que normalmente no aceptan incluir el tema de la confidencialidad. Y que en caso de que esto ocurra, pues a dónde poder acudir. Aquí le paso la consulta a Federico, nuestro socio de Guatemala, para que él nos ayude. Federico, ¿qué pasa en esos casos si el Ministerio de Trabajo no acepta que establezcamos regulaciones de confidencialidad en el contrato? Vamos a ver, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo no es una autoridad que tenga la potestad de decidir o no sobre el contenido de los contratos. Evidentemente, el Ministerio, pues, en algunas ocasiones nos ocasiona inconvenientes prácticos a la hora de registrar esos documentos contractuales. La recomendación, digamos, en principio el Ministerio no podría impedir que yo registre un contrato por haber incluido una obligación de confidencialidad, pues está fuera de sus facultades legales, y efectivamente ahí lo que hemos hecho en algunas oportunidades cuando hay algún reparo por ese tema o por otros es dialogar con los encargados del departamento de registro de contratos, y muchas veces se consigue un buen resultado. Sin embargo, y para evitar ese tipo de conflictos, lo que se puede hacer perfectamente es firmar un adendum, ¿verdad? Y el adendum no voy a estar yo obligado a registrarlo, y pues ya el contrato lo dejo sin esa obligación si es que realmente he tenido inconvenientes con ese tipo de contratos. Personalmente no lo he visto. Habría que ver también si no se debe a algún tema que aparezca abusivo en la cláusula de confidencialidad, ¿verdad? Que sea algún tema que sí evidentemente sobrepase como los límites de la razonabilidad, que como lo decía la doctora Ortega, al final, al no existir una legislación específica o clara en estos temas, queda mucho a criterio de razonabilidad. Entonces habría que revisar bien la redacción de la cláusula, eso primero, porque no, en la práctica que yo tengo, por lo menos he visto que me rechacen un contrato por ese tipo de cuestión. Segundo, intentar el diálogo ministerial, o bien es excluir esa cláusula si realmente el ministerio está encaprichado en que no recibe ese tipo de contratos, y suscribirlo en un documento por aparte que no le va a restar validez de ninguna forma al acuerdo de confidencialidad. Eso sería como el modo de actuar práctico, ¿verdad? Porque al final todos los que estamos en este país sabemos que discutir con las autoridades es difícil. En algunos casos valdrá la pena el esfuerzo, y en otros tal vez es mejor acudir a medios creativos, digamos, o alternos para tratar de solucionar el conflicto. Lo que sí es cierto es que
los acuerdos de confidencialidad en Guatemala son perfectamente válidos, son perfectamente ejecutables, y el mayor problema en cuanto a la ejecución de ese tipo de acuerdos pues radica en la dificultad de la prueba, y en la prueba, digamos, agregando a lo que comentaba Osvaldo, a mí me parece que mucho del manejo de la prueba en estos casos pasa por el manejo de los indicios, ¿verdad? Quizás no podemos generar una prueba directa, pero podemos ir concatenando determinados medios probatorios para llevar al juez a una conclusión lógica a través de un proceso ordenado de valoración de la prueba. Pues eso espero haber atendido a su pregunta. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias. Vamos con un par de preguntas más que nos están haciendo para continuar posteriormente con la presentación. Adela Rodríguez nos pregunta si la obligación postcontractual de confidencialidad puede dejarla establecida en la cláusula confidencial que agrega el contrato. Sí, Adela, es completamente posible. Si no, es importante sí que quede expresa dentro de alguna regulación interna, pero es completamente posible ponerla dentro del contrato. Luego, Daniel Campos nos pregunta si es obligatorio establecer un monto como contraprestación por mantener la confidencialidad, incluso después de finalizar la relación contractual. Algo similar a la cláusula de no competencia postcontractual, que vamos a analizar de hecho más adelante acá. No, Daniel, la obligación de confidencialidad es una obligación que nace sin tener que ser remunerada. No hay ninguna contraprestación que el trabajador deba o pueda exigir con el fin de mantener la obligación de confidencialidad. Es completamente gratuita, entonces por ahí pues no estaríamos obligados a establecer ningún tipo de contraprestación. Diana luego nos pregunta bueno, nos da los buenos días, Diana, buenos días también para vos. Dice, si en los documentos internos de la empresa relacionado con confidencialidad postcontractual podemos indicar un plazo de 10 años o cuál plazo sería la recomendación. Como te comento, Diana, no hay un plazo de obligación de confidencialidad. El plazo es perenne, es, digámoslo así, para toda la vida, y por eso no sería incluso recomendable limitarlo a un número determinado de años. Sería preferible pues, mantener el manejo de manera indefinida, sin limitarlo. Bueno, ahora que hemos analizado un poco el tema del manejo de la confidencialidad, tenemos algunas preguntas que vamos a mantener en hold para el final de la presentación, pero hemos visto la obligación, los alcances de la obligación de confidencialidad y cómo esta se puede ejecutar. Vamos a darle paso ahora a nuestro socio Fernando, quien procederá a empezar a analizar los acuerdos de no competencia durante la relación de trabajo y ver cómo se manejan estos temas, ya no propiamente la confidencialidad, sino uno que es muy relacionado, que es la no competencia, pero mientras exista la relación laboral. Es decir, cómo se manejan los acuerdos para que mi trabajador, mientras mantiene vigente un contrato de trabajo conmigo, no compita o no realice labores con empresas o con miembros del mercado que puedan llegar a ser considerados como mi competencia. Los dejo con Fernando para que nos hable sobre el tema. Fernando. Muchas gracias, Osvaldo. Buenos días a mis demás compañeros panelistas y buenos días a todos los participantes. En efecto, es viable la suscripción de acuerdos de no competencia durante la relación de trabajo. Como acuerdos de no competencia, tal y como está ahora reflejado en la presentación, se entiende o se define como ese pacto que se suscribe entre el empleador y el trabajador, donde el trabajador se compromete en ofrecer sus servicios durante la vigencia del contrato a las empresas de la competencia. Es muy común y es normal que utilicemos el pacto de no competencia y la cláusula de exclusividad como dos conceptos análogos. Pero en realidad existen algunas diferencias, digamos, una línea muy delgada entre ambos conceptos que vale la pena aclarar. Los de no competencia se limitan o se suscriben únicamente a no prestar servicios a empresas de la misma competencia de la empresa. Es decir, si yo estoy de alguna manera relacionado, por ejemplo, a una empresa de telecomunicaciones, de telefonía celular, no prestar mis servicios a otra empresa de servicios de telefonía celular. Y el de exclusividad, la diferencia es que no voy a prestar mis servicios a ningún otro patrón. Es muy común que utilicemos dentro del mismo clausulado, dentro del mismo acuerdo, regulemos ambas circunstancias, no exclusividad y no competencia.
Lo recomendable es que se haga la diferencia entre ambas circunstancias para que el trabajador ni preste los servicios a empresas de la misma competencia, ni preste servicios a otras empresas. Es decir, solo tenga un solo patrono. Y esos pactos, al menos en la región, los vemos que son viables. Es común la suscripción de estos documentos para que ese trabajador no preste sus servicios a empresas de la misma competencia y que preste su servicio exclusivamente a un solo patrono. Por lo tanto, sí es viable, sí es posible, es recomendable en función de las necesidades y los intereses del mismo patrono la suscripción de este tipo de documentos con el fin de que ese trabajador preste exclusivamente sus servicios a un solo patrono y que tampoco vaya a prestar sus servicios a una empresa de la competencia. Son viables, son ejecutables y son exigibles en caso de incumplimiento. Y en términos generales, en todas las legislaciones regionales encontramos que sí es factible y es posible. Adelante, Osvaldo. Sobre los acuerdos de no competencia postcontractual, aquí sí encontramos ya algunos elementos diferenciadores según cada país. El acuerdo de no competencia, que es un pacto entre un empleador y un trabajador, donde el trabajador se compromete a no ofrecer sus servicios durante un tiempo después de su terminación a las empresas de la competencia. Para el caso de Honduras y Nicaragua, estos pactos de no competencia postcontractual no son exigibles, es decir, no tendrá el patrono la posibilidad de hacerlo valer en caso de incumplimiento. ¿Por qué? Porque las constituciones tanto de Honduras y de Nicaragua reconocen el derecho del trabajador a poder optar y poder seleccionar y escoger el trabajo donde él quiera prestar su servicio. Entonces, los acuerdos de no competencia, al menos en Honduras y Nicaragua, digamos, no serían exigibles, a pesar de que se puedan suscribir, pero en caso de incumplimiento, llamémoslo de esa manera, por parte del trabajador, es sumamente complicado que un juzgado en materia laboral pueda reconocer o pueda darle la validez necesaria a un acuerdo de no competencia postcontractual en materia laboral. Para los casos de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, sí es posible la suscripción de este tipo de documentos siempre y cuando no limiten algún derecho fundamental del trabajador. Se recomienda también que se establezca un periodo de tiempo y además debe existir una contraprestación económica a favor del empleado para que este acuerdo o pacto de no competencia postcontractual tenga la validez necesaria para su ejecución. Entonces, repito, para los casos de Honduras y Nicaragua no es factible, no es posible la suscripción de un acuerdo de este tipo. Para los casos de Guatemala, El Salvador y Costa Rica sí es factible con sus particularidades y las circunstancias de cada país, pero digamos en términos generales yo diría que se debe de regular el tiempo y el término de ese pacto y además debe existir una contraprestación económica a favor del trabajador. Osvaldo. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, es interesante el tema de la no competencia postcontractual, porque a diferencia de la confidencialidad, que nace como una obligación legal y que casi que se parte del supuesto de que existen en todas las legislaciones sin que haya mucha discusión sobre el tema, pues la no competencia postcontractual normalmente se ha visto como una limitación a la libertad de empleo, y de ahí que no sea un criterio homogéneo el que tengan todos los países de la región. Algunos lo permiten, como el caso de Costa Rica, otros, como el caso de Nicaragua, pues ven un poco con más recelo esta figura. Sin embargo, para aquellos casos de los países donde expresamente es permitida la figura, e incluso para aquellos donde no, pero podríamos tratar de aplicarla, sí es importante, como lo mencionaba Fernando, tener algunos aspectos en cuanto a la extensión, su duración y eventualmente su indemnización. Sobre esto, Carlos nos va a comentar un poco, entonces pues lo dejo con él para que nos hable sobre cuáles son las características y particularidades de cómo debe implementarse esta figura de la no competencia postcontractual. Carlos, por favor. Sí, muy buenos días, Osvaldo, y a todos los compañeros panelistas, así como también a los participantes, ¿verdad?, de ese conversatorio. Sí, en ese punto y siguiendo la línea de lo que nos expresaba Fernando, tenemos que estar bien claros de que los pactos de no competencia, sobre todo a futuro, lógicamente tienen más limitantes, son más sensibles, más difíciles de ejecutar que los de confidencialidad,
¿verdad? En ese sentido, como ya se venía diciendo, pues hay que decir, al hablar de los plazos máximos, que en Nicaragua y Honduras, como ya se había dicho, no se podría, por no ser ejecutables esos acuerdos, no se podría pactar plazo alguno, ¿verdad? En el caso de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, ¿verdad? Es bien importante decir de que no hay un plazo máximo establecido por ley, las legislaciones no se manifiestan al respecto, por lo tanto, ese plazo se debe establecer de forma expresa en el texto del acuerdo, ¿verdad? Y como ya se mencionaba, y lo vamos a seguir diciendo, tiene que existir una contraprestación económica por la limitación, y en casos como El Salvador esa contraprestación debería valorarse proporcional a la limitación. En ese sentido, es bien importante decir, por ejemplo, en Guatemala no hay parámetros que podamos decir son los usuales, sino que ahí quedará a criterio del juez del caso establecer si el plazo es excesivo o no. En el caso de El Salvador, lo usual, pero ahí quiero hacer la aclaración, lo usual es que este tipo de plazos oscilen entre de 6 meses a 2 años, pero será el juez del caso también el que determine, el que tenga la última palabra y nos diga si ese plazo se considera excesivo o no. Y en el caso de Costa Rica, si hay jurisprudencia expresa, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia que establece que ese plazo en ningún caso podría exceder de los 2 años, ¿verdad? Esto respecto a los plazos. Ahora analizaríamos ya respecto a la materialidad de la obligación de no competir, es decir, al alcance que va a tener esta limitación. Ese tema es bien sensible y es bien importante porque la limitación no puede ser tan amplia, ¿verdad? En ese sentido, los aspectos que podemos mencionar son los siguientes. El primero es que se debe especificar de forma expresa en el acuerdo cuáles son las actividades que tocan la prohibición, es decir, a las que se refiere la prohibición. El segundo aspecto es que estas actividades deben de ser definitivamente el giro principal de la empresa, ¿verdad? Y que le puedan generar una competencia y por lo tanto un daño económico, ¿verdad? Y también es de mencionar que el acuerdo será sujeto al análisis de la autoridad judicial, quien valorará aspectos de razonabilidad, ¿verdad?, proporcionalidad y también libertad de trabajo. En ese sentido, es bien importante siempre en el tema de la materialidad de la obligación, estar conscientes que el primer paso, como ya les decía, era que esas actividades que están prohibidas deben estar expresamente reguladas en el acuerdo. Si no están reguladas expresamente, no las podríamos tomar como parte de la limitación. Y lo otro es que aunque estén reguladas expresamente, tendrían que ser del giro principal de la actividad de la empresa, ¿verdad? Si no lo son, tampoco las pudiéramos considerar como parte de la limitación. Y el otro tema que es muy sensible y es bien importante mencionar es el tema del principio constitucional de la libertad de trabajo, porque aún en los países en los que se pudiera existir acuerdo, como ya mencionábamos, en Guatemala, Costa Rica y El Salvador, siempre el juez del caso va a entrar a valorar el tema de la libertad, el derecho constitucional a la libertad de trabajo, porque como sabemos, tampoco se puede impedir a una persona, ¿verdad?, ejercer una actividad por la cual se ha cualificado y ha tenido una experiencia práctica por años. Por lo tanto, ese tema siempre es sensible y por ese mismo hecho es que se exige en estos países que haya una contraprestación económica que sea proporcional a esa limitación, ¿verdad? Y por eso es que los temas de los acuerdos de no competencia a futuro pues no son tan fáciles y no aún en los países en los que se puede dar, no es que tengan tan alto grado de ejecutabilidad como en el caso de la confidencialidad. Eso es bien importante mencionarlo, ¿verdad? Y también nos vamos a referir al tema de qué obligaciones pueden nacer del incumplimiento de una obligación de no competencia, ¿verdad? Bien, aquí, lógicamente, en los países en los que sí se puede establecer un acuerdo de no competencia futuro, es decir, de que el incumplimiento comprobado de la obligación de no competencia podría generar indemnizaciones por daños y perjuicios, ¿verdad? Eso es bien importante, o sea, es decir, el objetivo sería para la empresa lograr una indemnización económica por los daños y perjuicios que han sido causados, ¿verdad? En ese sentido, lo primero va a tener que ser comprobar el daño, que ya vimos que siempre es difícil, que siempre dependeremos de la prueba, pero lo segundo también es por comprobar la cuantía del daño, ¿verdad? Ese es el segundo gran elemento y por eso es que, como ya lo veremos en los siguientes temas,
las cláusulas penales son importantes porque ya nos facilitarían el tema de la cuantía del daño. Y en ese sentido, quizás solo mencionar de que siempre es importante tener claro cuál sería la sede en la cual podamos entablar una acción legal en casos de incumplimiento de la no competencia, ¿verdad? Y ahí sí quisiera retomar ese tema. Por ejemplo, en Guatemala, si la obligación de no competencia a futuro estuviera establecida en el contrato de trabajo, pues sí se pudiera ejercer esa acción legal en la vía laboral. En cambio, si está consignada en instrumento independiente, tendrá que ser por la vía civil, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, una obligación de no competencia a futuro, pues tendría que ejercerse la acción en la vía laboral, ¿verdad? Y en el caso salvadoreño, siempre es particular, porque hay que decirlo, no hay un criterio del todo unificado de los jueces, por lo tanto, el consejo que damos siempre es ejercer primero esa acción en la vía laboral, por el hecho de que la prescripción laboral es solo de 60 días. Por tal motivo, definitivamente hay que ejercer en la vía laboral, y solo si se considera de que el juez de lo laboral no es competente, entonces podemos ejercer la vía civil, que tiene una prescripción muchísimo más amplia que esta, ¿verdad? Bien, esos serían los aspectos que quería abordar. Excelente, Carlos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Voy a aprovechar para leer algunas otras preguntas que han estado realizando los panelistas. Franklin Villalobos, Franklin, encantado de saludarte, gracias por acompañarnos, nos pregunta si se debe reconocer algún monto adicional en el salario cuando establecemos la figura de la no competencia durante la relación laboral. Bueno, aquí, Franklin, me parece que es importante retomar un poco las palabras de Fernando cuando él nos decía que hay que eventualmente analizar la diferencia entre la no competencia y la exclusividad, ¿no? Que son dos figuras distintas. No competencia entendido como no voy a permitir que mi empleado compita o trabaje con mi competencia, y la exclusividad como le voy a exigir a mi empleado que solo labore para mí, para nadie más, independientemente de quién sea ese alguien más. En el caso de la no competencia, pues por regla general no está o no existe la obligación de generar alguna compensación adicional, precisamente por el deber de buena fe que rige la relación laboral. En cuanto al tema de exclusividad, es una pregunta interesante porque tendríamos que irnos a analizar la realidad de cada legislación, ¿verdad? Estamos hablando de una posible limitación a tener un segundo o un tercer empleo, y eventualmente podría existir algún reclamo por temas de exclusividad, que es distinto a la no competencia durante la relación laboral. En Costa Rica, por ejemplo, la figura no está del todo regulada, no hay nada que nos diga de si debe o no generarse algún tipo de indemnización adicional por un tema de exclusividad. La no competencia, como te digo, no se cancela, pero pues sería interesante ver si una limitación a la libertad de empleo como esta podría llegar a ser indemnizable efectivamente. Pero en tu pregunta específica, la no competencia durante la relación contractual no debe ser indemnizada. Hay un par de preguntas adicionales que se habían hecho sobre la confidencialidad, se habían quedado por ahí, quisiera pues retomarlas. Don Roberto García, muchísimas gracias, don Roberto, por acompañarnos. Nos pregunta, en términos generales, ¿qué sucede si el trabajador violenta la obligación de confidencialidad buscando que lo despidan para luego reclamar las prestaciones laborales? Que nos menciona que es una práctica común, ¿verdad? Y la pregunta que nos dice es si en este caso, ante el incumplimiento del trabajador, la reclamación de daños se puede pedir por reconvención o por contrademanda en la vía en la que la está utilizando el trabajador, o en juicio de daños en la vía civil. En esto, don Roberto, pues es bastante interesante. Yo no descartaría la posibilidad de que se pueda hacer un reclamo en una contrademanda, pero tendríamos que sentarnos a analizar si eventualmente cabe la posibilidad, según cada legislación, de interponer esa contrademanda. Por ejemplo, en posibilidad, pero los plazos que tienen los patronos y los trabajadores para ejecutar reclamos son muy distintos. Un trabajador podría reclamar hasta un año después de terminar la relación laboral. El patrono tiene un mes para realizar cualquier reclamo. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que si el trabajador reclamó a los 6 meses de terminar la relación laboral,
el patrono ya perdió la posibilidad de ejecutar cualquier acción en la vía laboral. Y a partir de ahí, pues no podríamos contrademandar. Siendo así, siempre queda la posibilidad en Costa Rica y en todos los países de la región donde corresponde, salvo en El Salvador que no tenemos posibilidad de vías, siempre queda la posibilidad de hacer el reclamo en la vía civil, que es la vía que corresponde. Luego, Marlene Samayoa nos pregunta si en la modalidad de servicios profesionales se puede aplicar la confidencialidad. Sí, Marlene, debería de aplicar la confidencialidad, aunque no con las características ni las consecuencias que estamos analizando acá, porque acá estamos analizando la figura desde la perspectiva de la relación laboral. Recordemos que los servicios profesionales son una figura de prestación de servicios, pero completamente ajena a las reglas que le rigen al contrato de trabajo. Entonces, sí, en términos generales, las relaciones de servicios profesionales están regidas por el deber de confidencialidad, pero no con las reglas ni consecuencias que estamos analizando aquí, sino con reglas y consecuencias propias de este tipo de relación que se rigen más por temas civiles o comerciales. Luego, Adrián Álvarez, nuevamente, ya retomando nuevamente el tema de la no competencia, nos pregunta si aplica para todos los puestos dentro de un contrato o es para puestos gerenciales o de dirección. Adrián, esta primera pregunta que nos haces, en realidad pues podría aplicar para todos los puestos que sean de interés para la compañía. Ahí el llamado que se hace es a analizar qué puestos le interesan a la compañía. Por experiencia, no todos los puestos requieren de un análisis de una no competencia postcontractual, ni de una obligación, ni de la consecuente indemnización. Normalmente son puestos sensibles, son puestos delicados, que tienen conocimiento no solo de temas confidenciales, sino de pues, temas estratégicos del negocio, que si se van a la competencia podrían de una u otra manera generar afectación. Entonces, no hay ninguna prohibición para eventualmente aplicar la no competencia para todos los puestos, pero normalmente es una figura muy, muy específica que se da para ciertas posiciones en particular, normalmente sí, puestos altos dentro de la compañía, gerenciales, de dirección, pero incluso no aplica para todas las gerencias o todas las direcciones. Tendríamos que sentarnos a analizar de nuevo, caso por caso, para ver cuál conviene o no, en cuál conviene utilizar la figura. Luego la siguiente pregunta es si la no competencia desaparece, si el nuevo puesto es sustantivamente diferente al que tenía el colaborador antes. Sí, vamos a ver, en términos generales, cuando hablamos de la no competencia, recordemos que debemos de regular lo que entendemos por no competencia, y esto no hace referencia únicamente al puesto, ¿verdad? Hace referencia a funciones, aunque estemos en un puesto diferente, y hace referencia también a competidores. Puede ser que yo pase a una segunda empresa donde no voy a hacer nada relacionado con el puesto que yo venía ejecutando en la primera, pero esta nueva empresa es competidora de la mía, ¿verdad? Eventualmente yo podría regular que un trabajador mío ni siquiera pueda pasar a trabajar bajo ninguna posición o ningún puesto, por lo menos de la perspectiva costarricense, en una empresa de la competencia, independientemente de qué vaya a ser. Pero sí, pues en términos generales, la no competencia, por más que logremos especificarla, se va a limitar a no competir. Si el nuevo puesto que voy a desempeñar en términos concretos no genera ningún tipo de competencia con mi anterior posición, puedo desempeñarlo sin ningún inconveniente. Candy Celada, también, buenos días Candy, nos pregunta si se puede aplicar a los que prestan servicios profesionales. Bueno, como te decía Candy anteriormente, la figura de servicios profesionales es completamente distinta a la laboral, aplican otras reglas, otro análisis, y por la naturaleza del servicio, la figura de la no competencia no podría aplicar a los servicios profesionales, o no debería aplicar. Recordemos que los servicios profesionales los ejecutan profesionales independientes. Entonces, ellos son quienes determinan a quién sí y a quién no le prestan el servicio. En principio, no cabría, o por lo menos no sería con natural a la figura. Tendríamos que sentarnos a analizar si desde la perspectiva comercial o mercantil podríamos limitarlo, pero no sería propio o natural de esta figura. Ivonne Janet, hola Ivonne, nos consulta si existe forma de proteger que se contrate un empleado, si existe algún contrato de servicios con alguna empresa y quisiera llevarse algún empleado. Sí es posible. De nuevo, esto ya normalmente se sale del ámbito laboral y normalmente estamos hablando de un convenio entre compañías donde yo pacto los famosos acuerdos de no agresión
entre empresas y acuerdo que una empresa no vaya a robarme, por decir así, empleados, ¿verdad? Esto para hacer contratos entre empresas, porque si estamos hablando de la perspectiva laboral, lo que aplicaría en una relación de trabajo sería el contrato de no competencia con el trabajador. Finalmente, tengo más preguntas, pero las vamos a dejar para el final de la charla. Adela Rodríguez, hola Adela, nos pregunta si se puede establecer una penalidad a un empleado que se vaya a la competencia y si es ejecutable en Nicaragua. Esa pregunta, junto con una previa que nos hacía también Marlene Samayoa, que nos decía si es posible aplicar una fianza para estos casos de no competencia, me va a permitir abrirle el espacio a nuestro socio Federico, que nos va a comentar un poco precisamente de las cláusulas penales y cómo podríamos ejecutar eventualmente los incumplimientos de una cláusula de obligación postcontractual. Federico, por favor. Bueno, con el tema de las cláusulas penales, muchas veces cuando se habla de la no competencia postcontractual y contractual, la dificultad de la prueba y la dificultad de los procesos para hacer valer este tipo de acuerdos pasa por la incapacidad que tenemos de probar el daño causado o de cuantificar ese daño. En ese sentido es, digamos, muy importante que dentro de los contratos en los que se celebre este tipo de acuerdos se incluya algún tipo de penalidad preestablecida entre las partes que cuantifique de alguna manera el daño que me pudiera causar el incumplimiento a una obligación de este tipo. Eso nos facilitará en mucha medida el tema procedimental y el tema de establecer, ¿verdad?, la violación a la no competencia. Hay que saber distinguir siempre en materia laboral, ¿verdad?, si estamos hablando de un tema de no competencia durante el contrato o con posterioridad al contrato, porque durante el contrato ya la legislación nos establece en muchos casos que este tema pues va a ser un incumplimiento a las obligaciones que derivan del contrato de trabajo y en consecuencia una causal de despido, y ahí tendríamos que separar, ¿verdad?, esa consecuencia como primaria y material de la consecuencia económica que ese incumplimiento también me podría traer. Entonces son dos acciones distintas. Por un lado yo podría despedir al trabajador, pero por el otro también tendría la facultad de poder iniciar un juicio para reparar el daño que él me ha causado al violentar ese acuerdo. Y ya cuando nos dirigimos al tema postcontractual, pues evidentemente el daño se limita al aspecto puramente económico, y en ese sentido pues es donde es bastante viable y oportuno que se pacten este tipo de acuerdos. ¿Qué contenido debería de tener la cláusula penal? Pues lo primero que debería de tener la cláusula penal es pues que conste por escrito, ¿verdad? Establecer un plazo máximo de la obligación para que esa cláusula penal sea fácilmente ejecutable, y cuando uno habla de plazo máximo, pues siempre tiene que atender a esos principios de razonabilidad y proporcionalidad de la obligación que se está pidiendo al trabajador que cumpla, y también debe de tener esa cláusula penal pues necesariamente un vínculo directo con el interés industrial o comercial que se pretende proteger. Y en ese sentido, pues cuando uno elabora en general el contenido del acuerdo de no competencia, tiene que ser muy preciso y muy explícito al determinar a qué conductas son las que se le van a prohibir al trabajador que ejecute. Sobre todo porque, como bien lo han dicho mis anteriores interlocutores, pues este tema siempre va a entrar en aparente conflicto con la libertad de empleo, y ese es un tema que eventualmente podría invalidar pues el acuerdo o la aplicación de la cláusula penal que se ha establecido. En Nicaragua y en Honduras, como se ha manifestado ya dentro de esta presentación, pues es mucho más difícil, ¿verdad?, que se vaya dando algún tipo de obligación de no competencia postcontractual. Sin embargo, en la medida en que se pueda razonabilizar, pues podría en algunos momentos pues establecerse y cuan siquiera discutirse, ¿verdad? Pero sí hay que ser como muy específico para poder establecer eso. En el resto de países, en Costa Rica, en Honduras y en Costa Rica, en El Salvador y en Guatemala, pues es viable establecer una cláusula penal y podrá ser perfectamente ejecutable. Ahí nuevamente recordarles, ¿verdad?, que dependerá de en qué documento se plasme esa obligación de no competencia o esa cláusula de no competencia o de exclusividad,
así será la competencia del juez que tendrá que conocer del asunto, pudiendo ser pues la vía civil si se ha hecho con posterioridad al contrato, o la vía laboral si se ha hecho como parte de las obligaciones derivadas del contrato. Luego de eso, pues cuando nos referimos al tema de la no competencia, pues qué ventajas y desventajas me tiene incluir esa cláusula de no competencia postcontractual. Pues las mayores ventajas es que se puede definir el monto a pagar en caso de un incumplimiento, ¿verdad? Lo que facilita muchísimo la cuantificación del daño. Y la desventaja es sobre todo que si no se cumplen los requisitos que se establecieron, pues puede resultar perjudicial en el contrato al no poder hacer valer esa cláusula de no competencia, ¿verdad? La mayor ventaja, como lo reitero, es que no se va a tener que demostrar el monto del agravio causado, sino que solo se causó, ¿verdad?, sin el incumplimiento, y al evidenciar eso automáticamente ya operaría el resarcimiento que previamente se ha pactado. ¿Qué dificultades podemos encontrar para poderlo ejecutar? Pues que el acuerdo no esté por escrito, ¿verdad? Que no tenga un plazo máximo de duración, que el empresario pues no tenga un efectivo interés en el tema industrial o comercial que está haciendo, ¿verdad? Y luego pues lo siguiente que quería compartir con ustedes pues es el tema de los casos, de algunos casos que analizamos y que nos parecían muy ejemplificativos y que los quisiéramos compartir, ¿verdad? El primero es un caso que sucedió en El Salvador, en el que un ex trabajador de una empresa dentro de un plazo de 2 años, en el que había firmado específicamente un acuerdo de no competencia, empezó a incitar a otros trabajadores de dicha empresa para que prestaran sus servicios en favor de un competidor, ¿verdad? Y en ese caso, pues lo que se hizo fue que se planteó una compensación, ¿verdad?, en contra del trabajador. Sin embargo, el resultado del proceso fue que únicamente pues, se dio la compensación por 3 meses de salario, mientras que la limitante de la competencia era de 2 años, ¿verdad? Ese es un buen ejemplo, porque ahí al no haber establecido de antemano una cláusula penal, pues el juez fijó a su libre criterio cuál era el daño causado y lo fijó en ese monto de 3 meses de salario. Por lo que, digamos, al final, aunque el acuerdo fue ejecutable, la responsabilidad de no haberse establecido un monto preciso pues fue bastante difícil y no tuvo el resultado que se hubiera esperado en un principio. Y el segundo caso, pues es un caso que tuvimos aquí en Guatemala. En ese caso, lo que ocurrió fue muy similar, ¿verdad? Se trataba de un ex trabajador que directamente fue invitado por un competidor a trabajar para esa nueva compañía. Y ya estando adentro, ese competidor, pues empezó a requerir algunas actividades, digamos, que violentaban ese principio de no competencia, ¿verdad? Entre los 6 meses siguientes de haber terminado el contrato fue que fue contratado, a pesar de que se había establecido un plazo de 2 años. Y en ese escenario, pues al final también se le exigió el cumplimiento del acuerdo y también se intentó ejecutar la cláusula penal. En ese caso concreto, lo que beneficiaba era precisamente que se había pactado una cláusula penal y que además, a cambio del acuerdo de no competencia postcontractual, se había otorgado la prestación de indemnización. Desde luego que la empresa, cuando se dio la desvinculación, no conocía el destino de este trabajador y por eso fue que dio eso, y entonces ahí también había un acto de mala fe evidente del trabajador, pues él ya de antemano conocía cuál iba a ser su nueva fuente de empleo. Entonces también ese caso se pudo litigar y se litigó en la vía laboral y se obtuvo un resultado favorable para la empresa. Entonces, al final sí hay algunos antecedentes en Centroamérica, digamos, donde se han pretendido valer este tipo de acuerdos y en definitiva esos antecedentes pues han tenido un resultado bastante favorable con relación a las empresas. En algunos otros casos ha sido más dificultosa la lucha y en muchos de ellos lo que se analiza es también desde el punto de vista estratégico en qué vía me conviene más plantear el reclamo. Por ejemplo, aquí en Guatemala hemos tenido algunos casos en los que se ha decidido optar por la vía civil, sobre todo porque ya, digamos, saliendo de la esfera propiamente del contrato de trabajo y con posterioridad al contrato de trabajo, en esa vía civil es donde se puede de mejor manera probar y cuantificar el daño conforme a reglas civiles y no a principios laborales que de alguna manera siempre van a parcializar el juez a proteger el interés del trabajador.
Entonces es importante establecer si es viable la vía civil y en esos casos pues se podría optar por ese camino. Habiendo dicho eso, también quisiera reiterar, ¿verdad?, que en casos como este, en el que se nos requiere, en el que se ha requerido a un trabajador de una empresa que vaya a trabajar con un competidor, también ahí tenemos una acción frente al competidor, que es un acto de competencia desleal, y en esos casos también podríamos accionar en contra de quien le está realizando ese ofrecimiento. Y habiendo dicho eso, pues me permito, pues con algunos apuntes que fui tomando, hacer algunas conclusiones importantes con el tema de la información confidencial. Pues lo primero que tenemos que tener claro es que las legislaciones de Centroamérica no establecen de forma clara y precisa cuál es la información confidencial, y por eso corresponde a cada patrono, a cada entidad, determinar qué es aquello que se considera como información confidencial, y de habiendo determinado eso, responsabilizar de forma directa y expresa a los trabajadores sobre el manejo de los temas que ameritan confidencialidad en cada puesto de trabajo. La legislación es escasa en Centroamérica y por eso es que tenemos que determinar pues ese alcance de lo que se entiende por información confidencial. Siempre en todos estos temas es importantísimo que estemos en la capacidad de poder demostrar un interés legítimo del resguardo de esa información como confidencial, y sobre todo también de la razonabilidad del plazo, ¿verdad? Entonces es muy común que cuando uno revisa acuerdos de confidencialidad, pues lea ahí que siempre se dice, ¿verdad? Se considera información confidencial aquella información que permanezca reservada y quedará liberado el trabajador de esta información de deber de confidencialidad en tanto y en cuanto la información sea de dominio público, y otras reglas de ese tipo que van dando como sentido a la cláusula de confidencialidad y que van dando una objetividad al deber de cuidado que los trabajadores tienen respecto a esto. Todas estas obligaciones están establecidas en las legislaciones locales, pero de forma limitada, y por eso es que tenemos que hacer un desarrollo más profundo. Luego, en la etapa postcontractual, pues hay que tener siempre en cuenta que vamos a encontrar cierta dificultad de ejecutar este tipo de acuerdos, pero es importantísimo pues que pactemos también, ¿verdad?, de forma expresa cuál es el contenido de ese acuerdo de exclusividad y de no competencia postcontractual, si es el caso, que establezcamos cuáles van a ser las consecuencias por el incumplimiento, y que tengamos presente que siempre que exista algún tipo de incumplimiento en estos temas, pues vamos a tener que tener la prueba para probar el daño causado, ¿verdad? En la no competencia, pues hay que pactar pues, expresamente cuáles son los casos de no competencia, saberlo diferenciar con la exclusividad, ¿verdad? La exclusividad significa que el trabajador solo puede prestar sus servicios durante el contrato para un patrono, mientras que la no competencia quiere decir que el trabajador se limitará de realizar servicios para determinadas entidades que en la medida en que son mejor delimitadas va a ser mucho más fácil poder ejecutar luego ese acuerdo, y esos acuerdos pues saber que son válidos en la mayoría de países de la región, con excepción de Honduras y Nicaragua, en los que será más difícil poder hacer valer este tipo de acuerdos. Hay que tener muy presente también siempre que planteemos una obligación postcontractual, pues que no violentemos ese principio de la libertad de empleo, y eso va a ser viable en la medida en que especifiquemos a qué debe de regir eso. Tener también siempre presente que para todos estos temas, tanto para confidencialidad como para no competencia, es importantes tres principios: el principio de razonabilidad, el principio de proporcionalidad y sobre todo el principio de la libertad de trabajo. Y en cuanto respetemos esos principios, pues creo que no deberíamos de tener problemas con la ejecución de los contratos. Luego de estas conclusiones breves, pues agradecerles a todos la atención, ¿verdad? Y informarles que a sus correos electrónicos les va a estar llegando un breve cuestionario que hemos preparado para que ustedes puedan realizar como un autodiagnóstico de las obligaciones, de cómo están ustedes en estos temas, y con base en ese diagnóstico posteriormente es muy probable que obtengan ustedes algunas recomendaciones que les vamos a hacer habiendo revisado sus respuestas. Entonces es bien importante que puedan llenar esas preguntas para que nosotros también podamos ya atender los casos concretos que se presenten. Entonces, Osvaldo, no sé si todavía hay alguna pregunta para que la puedas hacer, ¿verdad? Sí, Federico, muchísimas gracias, de verdad. Nos queda una pregunta por aquí en el tintero. Marlene nos hace una consulta bastante interesante. Marlene, muchísimas gracias. Es una consulta que se las trae. Nos dice, si no se cuenta, con un mecanismo
política o procedimiento que maneje la confidencialidad de la información y se sorprende a un colaborador, por ejemplo, con una USB, con formatos internos, proyectos estratégicos, información de clientes y en general información sensible, sí es posible desvincularlo sin responsabilidad. En realidad, Marlene, la respuesta en blanco y negro pues sería sí, ¿verdad? No es imposible hacerlo. La respuesta con el matices de grises que tiene el derecho laboral y todo en la vida, pues es que aun cuando sí es posible hacerlo, va a ser mucho más complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tendríamos que empezar por demostrar que esa información que tiene en ese formato USB es información confidencial, pero además habría que lograr convencer a un eventual juez de que el colaborador sabía que esa información era confidencial, ¿verdad? Y en un tercer punto tendríamos que llegar a convencer al juez de que no solo era confidencial, el trabajador no solo sabía, sino que era improcedente que la guardara en la llave malla y que eventualmente podría llegar a haber tenido efectos negativos para los intereses de la compañía o que los tuvo. Entonces, todo este camino, que es bastante, es muy resumido, pero es bastante complejo a la hora de analizar un caso, normalmente se allana más cuando tenemos una regulación interna. Entonces, sí, no quiero que te vayas con la idea de que si no tenemos regulación no es posible despedirlo, pero definitivamente el despido va a ser mucho más riesgoso, mucho más tortuoso y mucho más complejo que si tuviéramos la regulación. No tengo más preguntas, me parece, por acá. De parte mía, pues reiterar lo mencionado por Federico, agradecerles muchísimo de verdad el espacio y la atención tenida. Este es nuestra primera actividad regional. Van a estar recibiendo información sobre las próximas que realizaríamos. De verdad, esperamos que puedan acompañarnos. Y pues definitivamente agradecerles a todos ustedes por la atención brindada, desearles que tengan un resto de una semana muy buena, muy bonita, y por supuesto que quedar a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten. De verdad, muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.